vamos a seguir viendo. Brincamos, Víctor, damos un salto en su vida. Fíjate que en ese trabajo de radio que estábamos viendo, ahí conoció a su primera esposa, que se llamó June Dixon. Sí, June Dixon. Ellos se casaron el 24 de junio de 1952. Durante este tiempo, te digo que él trabajaba, fue que la conoció, se enamoraron, se casaron. Ellos se casaron en el templo de Salt Lake y tuvieron 6 hijos. Uno de sus hijos se llama Dallin Oaks también. Dallin Oaks es profesor de lingüística en BYU y una de sus hijas es violinista. Entre sus hijos hay un lapso de 13 años. Durante 13 años tuvieron estos 5 hijos y aquí vemos algunas de las fotografías de igual, al lado izquierdo, ¿no? Todavía se ve bastante joven. Y luego ahí en la segunda o la foto intermedia, del lado izquierdo al lado derecho, la segunda que está ahí como que en una especie de columpio, pues que es una escena que normalmente no acostumbramos ver a este tipo de personajes, ¿no? Ahí lo vemos con la jovialidad y amabilidad y el amor de un padre que naturalmente tiene. La siguiente foto, pues, es el día en que se casaron, como lo mencioné, fue en 1952. Y a la siguiente foto vemos una imagen con toda la familia completa, ¿no? Los 6, ¿cuántos hijos dije que tenía? 5, ¿verdad? 6. 6 hijos tuvieron, ok. Tuvo 5 y 13 años después tuvieron el sexto. Hay una diferencia de 13 años entre el quinto y el sexto. Entonces ahí, pues, por eso aparece esa familia con 5 hijos, ¿no? Ya después vendría el último. Pero bueno, aquí están estas imágenes que normalmente no vemos, Víctor. ¿Qué te genera? Bueno, en este caso sí se ve una familia muy, muy tradicional, ¿no? Una familia muy tradicional en el entorno de Utah. Se casó muy joven, me parece que de 20 años. Y bueno, veremos el detalle después, pero tuvo una larga vida con su esposa y finalmente queda viudo. Sí. Y me parece que lo comentas aquí en esta misma diapositiva, queda viudo en 1998, después de tener algunos 40 y tantos años de matrimonio. Sí, es correcto. Como tú decías, se casó a los 20 años. Víctor, él nació en 1932. Se casó a los 20 años. Él fue uno de los apóstoles que, por cierto, no fue o no sirvió en una misión. Y como tú dices, su esposa muere en el 98. Entonces, pues para esa época era cuando yo estaba saliendo a la misión. Un mes después, él se estaba quedando viudo. Mira nada más. Dice Lourdes Reyes, dice que la hija del presidente Oaks es la esposa del presidente del Templo de Chicago. Ah, mira. Ok, buen punto. Bueno, algo más, Víctor, sobre el presidente Oaks. Pues aquí hay algunos datos, ¿no? En cuanto a su formación universitaria, él inicialmente se graduó como contador de Brigham Young en el 54. Si te fijas, él se había casado en el 52, de tal manera que estudiaba y trabajaba, ¿no? Al menos durante 2 años hasta graduarse. Dice que se graduó con altos honores. Después de eso, él continuó su educación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Ahí es donde él finalmente se gradúa como abogado, que es la carrera o el perfil que nosotros le conocemos, ¿no? Ahora, Salvador, no sé si tú lo notas, pero yo percibo en él una persona sumamente inteligente. Sí. Solamente por sus discursos, lo que decíamos de su presencia, se nota también en su mirada, una persona sumamente inteligente. ¿Lo has percibido de esa manera también? Sí. Fíjate, y a pesar de que él se consideraba, como él mismo lo dijo, que era el niño más tonto del mundo, ¿no? Por los problemas emocionales que tuvo en su infancia, pero veo un hombre intelectual con una capacidad intelectual muy, muy alta. Sí, y bueno, sus padres fueron universitarios, ¿no? Entonces, algo tuvieron que haberle dejado, principalmente su madre, como él lo dice, ¿no? Pero esto nos habla, Víctor, de que
de que podemos ser bendecidos y podemos desarrollarnos a este tipo de niveles o a un nivel alto intelectualmente, ¿no? O sea, él naturalmente es inteligente, pero además requiere esa inteligencia requiere un desarrollo. Lo que tú dices es cierto, es un tipo inteligente y para encontrar una persona realmente inteligente no es fácil, ¿eh? No es fácil, y lo digo con mucho respeto para todos, pero no todos somos tan inteligentes. Algunos podemos ser más dedicados, algunos podemos ser, y tú lo ves en tus aulas universitarias, ¿no? Hay personas que son naturalmente inteligentes. Hay otros que le batallan más, pero que tienen más tesón, que tienen más... Bueno, Dallin Oaks tiene las dos cosas, porque claramente su biografía nos hace ver la personalidad que él tiene de una inteligencia natural y una fuerza interior para poder conseguir o obtener lo que él desea. Fíjate que dentro de su humildad leí acerca de una declaración propia en donde decía, yo no era el más inteligente de mi generación, pero seguro era el que más estudiaba. Eso le dijo a su esposa, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, también eso, Víctor, ¿cómo lo explico? A veces cuesta que reconozcamos nuestros propios atributos, ¿sí? O sea, a lo mejor puede ser una falta de humildad, pero también puede ser una falta de capacidad para reconocer los atributos que tú tienes. Entonces, a lo mejor en ese momento no se percibía como tal, pero sí lo era. Sí, totalmente. O sea, mi percepción es que sí lo era, ¿no? A pesar de que él ¿Sí? no lo reconociera ni en su niñez, ni en su época como estudiante, él dice, no lo era, sí estudiaba mucho, pero no era el más inteligente. Pero se nota que sí lo es. Sí. Sí, es sobresaliente su inteligencia. Su Sí. capacidad de razonamiento es sobresaliente. Podría- ¿Te atreverías tú a decir que de los actuales es el apóstol con más intelecto? Uy, se da un tiro, como decimos acá en México, no sé si en Sudamérica se entiende esta expresión, díganme, se da un tiro con el presidente Nelson, en mi punto de vista, con Deji Ronlon, y, y a lo mejor Christopherson, en mi punto de vista, ¿no? Los podemos catalogar, ¿no? Por ejemplo, el presidente Biden es más amor, más cariño, igual que el Elder Holland, se siente el amor, eh, el presidente, ¿cómo se llama? El Elder Gong también es mucho amor, es muy, muy, muy cercano a las personas. Ox no es cercano a las personas, ¿no? O sea, Bernard también, se me estaba escapando Bernard. Creo que entre ellos ahí es Bernard, presidente Nelson, el de Bernard, perdón, Oaks, presidente Nelson, Bernard, Ronlon y un poquito abajo Christopherson en mi punto de vista. Es mi punto de vista, ¿no? Y con esto no estamos tratando de, de ¿cómo es? ¿Cuál sería el punto, Víctor? No estamos tratando de decir que son malos o De no, minimizar. estamos hablando de un nivel de inteligencia natural nada más. Sí, y además es lo que se percibe en sus discursos, ¿no? Es Sí, decir, no conocemos mucho más allá, no los conocemos de manera cercana para poder decir esto, sí, pero en lo que se nota en los análisis que ellos hacen para luego poder hacer un discurso, es donde sí. podemos ver. Y yo también, ¿no? Yo lo comparo a nivel intelectual con Elder Bednar, desde luego con presidente Nelson, y son los tres que yo podría decir que tienen un intelecto más alto dentro del apostolado. Bernard, Oaks, ¿y quién era el otro? Y Nelson, presidente Nelson. Nelson. Ok. Dice la hermana, me gusta este comentario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, 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 se me fue. Aquí está, Patricia. Son perfiles más maternales y otros más paternales. En los más maternales entra Holland, entra Airing, entra Gong, Rasvan. Rasman, sí. Sí, definitivamente. Buen comentario, gracias, Patricia.
Y nos menciona, la hermana Torrello nos pregunta que si fue el que sufrió el atentado. ¿Cuál atentado se refiere? ¿No? A ver si nos aclara. A ver si nos aclara, por favor. Bueno, Víctor, avanzo un poquito en este punto, en el ámbito laboral. Luego de que se graduó, comenzó su carrera como secretario en la presidencia de la Corte de los Estados Unidos con el presidente Earl Warren durante un año, y luego estuvo ahí durante un año, después se fue a la práctica privada, y luego de trabajar durante 3 años en un buffet privado en Chicago, regresó a la Universidad de Chicago, donde enseñó en la Facultad de Derecho de esa universidad. Mientras estaba ahí, sirvió como vicedecano y decano en funciones. Y bueno, entonces aquí vemos un triple salto que hizo el presidente Oaks, ¿no? Es consistente en que primero trabajó en el ámbito público como un secretario, un asistente de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Después va al ámbito privado en un despacho jurídico y posteriormente se va a una universidad, al ámbito académico, donde empieza a impartir cátedra y ahí desarrolla. Esto lo llevó Víctor posteriormente, aquí lo pongo en pantalla también, lo llevó a que en el 71 lo nombraran como el rector de Brigham Young, de la Universidad de Brigham Young. Entonces ahí lo vemos en la foto, ¿no? Dando un discurso precisamente en esta universidad. Y bueno, esta es otra cosa, Víctor. Muchos o algunos de los apóstoles también pasaron como rectores. Estamos hablando de, me parece que Robert D. Hayes, de David A. Bednar, en este caso de Daniel H. Oaks, que fueron rectores en Brigham Young o en alguna de las subsidiarias y fueron considerados en el futuro para el apostolado. J. Reuben Clark me parece que también, ¿no? Entonces, a veces cuando nombran a un rector nuevo en Brigham Young y hace no mucho nombraron a uno, hay que voltear a verlo para ver quién es. Sí, exacto. Para irlo conociendo. Sí. Y bueno, fíjate, Víctor, a mí me llama mucho la atención, no sé exactamente cómo sea el sistema en los Estados Unidos, pero que si esto fuera en México, que él haya llegado, pues casi que recién egresado de la universidad y asistiera a un juez de la Suprema Corte acá en México, pues es algo destacable, ¿no? Habla de alguien habla de un logro laboral muy, muy destacable. Entonces, eso me parece sobresaliente de su carrera inicial. Y luego brinca a la academia. Y bueno, Víctor, en este punto, ¿tú qué puedes ver en la personalidad del presidente Oaks con esta experiencia que él tuvo en la academia como docente, como vicedecano, dice ahí, y luego como rector de otra universidad? ¿Qué puedes ver? Tú que tienes experiencia en este ámbito. No es tan típico que eso suceda, al menos ni en México ni en Estados Unidos. Es decir, tú puedes hacer carrera dentro de una misma institución, pero es muy difícil que saltes de una a otra y menos como rector. Es decir, él estando en una universidad y sí teniendo algunos puestos administrativos importantes, pero que de ahí salte como rector a otra universidad, eso es muy atípico, muy, muy atípico. Eso no sucede. Para tú ser rector de una universidad, necesitas haber tenido ahí 30 años en esa misma universidad. La gente te tiene que conocer, tiene que ser muy familiar contigo para que puedas tener ese tipo de puestos. Entonces, es un caso atípico que venga de otra universidad y le ofrezcan ser rector en BYU. Bueno, eso sucede solamente en el Sistema Santo de los últimos días. Sí. Probablemente, ¿no? Y voy a leer algo. Es porque los perfiles que buscan para un rector en BYU va más allá de eso que estoy diciendo, ¿no? Va más allá de una trayectoria meramente académica. Necesitan encontrar otros atributos, digamos, con más tinte espiritual, sí, además de su experiencia académica. Dice en los registros, dice, después de que cierto rector ya no continuó, Nila Maswell, quien era el comisionado del sistema educativo de la iglesia, creó un comité de búsqueda de un nuevo presidente, sin buenas pistas sobre los candidatos. Tanto Wilkinson como el vicepresidente de la Universidad de Utah
Jerry Anderson le recomendaron a Maxwell que entrevistara a Oaks, ¿sí? Se le ofreció, o sea, el rector saliente, como el rector de la Universidad de Utah o el vicepresidente de la Universidad de Utah, recomiendan al presidente Oaks para que lo entrevisten como uno de los candidatos posibles para la rectoría en Brigham Young. Se le ofrece el puesto en agosto de 1971. Y entonces fue el octavo presidente de Brigham Young del 71 al 80. Luego, durante su gestión, él supervisó el inicio de la escuela de Derecho allí en Brigham Young, que es la J. Reuben Clark, y también la escuela de graduados de negocios, que se llama Bruce C. Hafen. De tal manera que, bueno, estas son algunas cosas que sucedió, pero así es como él fue recomendado y llegó a ocupar este puesto. Fíjate, del 71 al 80, y lo llamaron al apostolado en el 84, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, que ya estaba fuera el de Brigham Young de la universidad, ya estaba fuera cuando lo llaman al apostolado. Bien. Sí, de hecho, es lo siguiente que iba a presentar por aquí, mira. Dice, 4 meses después de terminar su servicio como presidente de Brigham Young, el gobernador de Utah, Scott Matheson, lo eligió para la Corte Suprema del Estado. Entonces, dice lo que dice el presidente Oaks: me complació volver a lo más convencional de la profesión legal y me encantó el trabajo. No podía imaginar nada que pudiera disfrutar más que lo que estaba haciendo en la Corte Suprema. Entonces ahí es donde él se convierte en un juez. O sea, regresó del ámbito académico, regresa al ámbito público, donde es invitado o le ofrecen este puesto de juez de la Corte Suprema del Estado de Utah. Y aquí se convierte finalmente en un juez, y es en uno de los aspectos destacables de su carrera que comúnmente se menciona, o él menciona en parte de sus discursos. Sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que eso marcó para él algo muy importante, y él lo describe, ¿no? Dice, no podía imaginar, ¿cómo dice? No podía imaginar nada que pudiera disfrutar más que lo que estaba haciendo en la Corte Suprema. Entonces, ahí ves realmente cuál era su vocación, ¿no? Estuvo muchos años en el ámbito académico, pero realmente su vocación era el área, ¿cómo llamarle? Jurídica, o el área judicial. ¿Sí? Judicial. Judicial. Sí. Y bueno, aquí, Víctor, ahí es donde yo me desempeño en mi función, ¿no? Es donde yo trabajo en el área judicial, jurisdiccional, en los tribunales federales acá en México. Y bueno, yo puedo decir como el presidente Oaks, ¿no? Lo disfruto, se disfruta. Esa cosa de juzgar se me da. Por eso aquí juzgo mucho a las cosas y las personas y las... Es una función muy bonita, ¿no? Y vemos que el Elder Oaks la desempeñó por algunos años, pocos años realmente, pero lo disfrutó muchísimo. Luego, ¿qué vino, Víctor, para el presidente Oaks? Dice que su plan era continuar como juez hasta jubilarse, pero después fue sostenido el 7 de abril del 84, durante la sesión del sábado de la mañana, como apóstol, pero debido a los compromisos que él tenía en la corte de Utah, no fue ordenado sino hasta el 3 de mayo de 1984. Esto, Víctor, es completamente atípico. Yo no sé si sucedería hoy. Un juez en funciones, le llaman de la primera presidencia, le dicen, oye, el Señor te llamó como apóstol. Sí acepto, pero necesito terminar el encargo aquí. No me puedo ir ahorita. Pero además, el hecho, como él lo escribe, ¿no? Fue Gordon B. Hinckley quien le llama y le extiende el llamamiento por teléfono. Sí. Eso también no me parece que se haría en estos tiempos, ¿no? Por lo menos Sí. una videollamada en estos tiempos, pero es decir, lo veo como algo muy, muy relevante, sumamente relevante, como para tener una entrevista frente a frente. Ahora, esto yo porque creo que fue así, Víctor. Yo creo que fue así precisamente por las funciones. Uno era juez, un juez debe de tener esa objetividad, esa independencia judicial,
de que no acepta comentarios o presiones de instituciones públicas de partidos políticos o de otros entes del gobierno, tampoco de una iglesia. Entonces no se vería bien que estuviera recibiendo o que fuera, que llamaran al presidente Oaks a las oficinas generales de la iglesia. Esta es mi opinión como jurista, ¿no? No se vería bien que un presidente de una Corte Suprema de un estado fuera a las oficinas generales de una iglesia, que es la predominante en el estado, porque se puede prestar a malinterpretaciones en cuanto a que quieren tener injerencia en los asuntos de la vida pública del estado.